Y ahora, Roberto, para ti, para todos los amigos, voy a leer las principales noticias. Según la agencia Reuters, el empresario Alex Saab fue arrestado en la madrugada de ayer en una operación conjunta entre las autoridades venezolanas y estadounidenses. Se espera que sea extraditado a Estados Unidos en los próximos días. Raúl Gorrín también fue arrestado. Dice la nota, Saab se quedó sin aliados en Venezuela tras la captura de Maduro. Dejó de ser útil para cualquiera. En las semanas previas había sido completamente apartado de cualquier posición de poder y al parecer estaba considerando la posibilidad de abandonar Venezuela. Roberto, pero habrás notado la noticia con que comenzamos la lectura tiene que ver, según Reuters, con el arresto en la madrugada de ayer en Cerro Verde, Caracas, de Alex Saab. ¿Qué información manejas en este momento con relación a esto? Sí, César Miguel. Bueno, la información es que Alex Saab en efecto fue detenido y que en teoría sigue detenido. Y digo en teoría porque, bueno, lo que hemos visto es el silencio absoluto, digamos, de las autoridades para confirmar esto o Ujú. siquiera desmentirlo, que fuera, digamos, mucho más fácil, pero aún Sí. así no lo han hecho. Eh, Todas las fuentes ayer, desde tempranas horas de la mañana, empezó esta versión de que él estaba, de que había sido detenido. Y digamos, todas las fuentes en Venezuela que conocen el caso de Alex Saab y algunas en Estados Unidos ligadas a la investigación de Alex Saab, todas confirmaron que en efecto había sido detenido. También Raúl Gorrín, el dueño de Globovisión. Y aquí, digamos, lo complejo de esto, César Miguel, y que refleja, yo creo que es la papa caliente que supone Alex Saab, es, digamos, ese temor de nadie salir, como digo, ni a confirmar y a desmentir el asunto, ¿no? Como que parece que esto agarró a más de uno, digamos, en una posición, digamos, desconcertante de no saber cómo interpretar esto, porque la versión que hay, César Miguel, y la veíamos en lo que mencionabas en Reuters, también el diario New York Times publicó algo. La pretensión que hay de parte de Estados Unidos es que Alex Saab vuelva a los Estados Unidos a enfrentar la justicia de ese país. De hecho, me llamó la atención que un hombre de suyo tan informado, que suele vender que está en control de todo, como Jorge Rodríguez, cuando le preguntaron, dijo, eso no está en mi ámbito. Es decir, no quiso meterse. Sí, aludiendo además a una independencia de poderes, ¿no? Que él es diputado Sí, y como que él no, él no se mete en otras áreas. sí, como que ni siquiera es mi hermana, pues. A ver, Ujú. el caso Alexa. Para beneficio de nuestros amigos que nos acompañan en esta mañana, Roberto, ¿qué es el caso Alexa? Eh, bueno, Alex Saab es un caso que al comienzo lo decíamos medio en broma, medio en serio, es casi que una novela, una telenovela. Eh, Ujú. para recordar brevemente, Alex Saab es este empresario barranquillero colombiano que llegó a Venezuela por ahí en los años 2010, 2011, pero que es en realidad con Nicolás Maduro, cuando Nicolás Maduro asume el poder en 2013, que inmediatamente este señor empieza a tener negocios de toda clase, negocios millonarios, negocios todos marcados por la opacidad y por la mala ejecución de esos negocios y sencillamente otorgados por esta cercanía que él tuvo desde el primer momento con Nicolás Maduro, Cilia Flores y todo ese entorno familiar. Estuvo, recordará César Miguel, lo primero fue aquel famoso negocio de las casas prefabricadas, el fallido negocio con Ujú. aquella empresa llamada Fondo Global de Construcción. De hecho, ese es el caso que provoca su acusación en 2019 por lavado de dinero y ahorita hablamos de esto, César Miguel, por si Ujú. puede o no puede ser acusado nuevamente en los Estados Unidos. Ujú. Pero bueno, después lo vimos fue el gran beneficiario, digamos, del hambre de los venezolanos con el programa de los CLAP, Ujú. importando comida deliberadamente de la peor calidad posible, sencillamente para maximizar y ganar más dinero. Ha estado involucrado en el comercio casi que furtivo de petróleo venezolano y también de oro, yo diría contrabando de oro venezolano, porque no hay ningún registro ni control de qué ha hecho este señor con toneladas de oro venezolano, y que básicamente logró todo esto porque, bueno, él era una suerte de operador financiero del propio Nicolás Maduro. No hubo Ujú. negocio, medida económica que se le ocurriera a Nicolás Maduro que no involucrara el beneficio de Alex Saab. Y de eso suponía un beneficio mutuo, ¿no?
en efecto, o era en efecto el testaferro de Nicolás Maduro, como tanto se ha dicho? Es bueno, César Miguel, volver a esa frase, porque recordará César Ujú, Miguel que quien acuña, digamos, esa etiqueta de que Alex Saab era el testaferro de Nicolás Maduro fue Luis Ortega Díaz, cuando la ujú. fiscal del chavismo se va al exilio porque se le hizo incómodo a Sí. Nicolás Maduro. De las primeras declaraciones que hizo en el exterior fue esa, ¿no? Decir que este Ujú. señor era el testaferro. Yo lo que te puedo decir, César Miguel, es que evidentemente Alex Saab ha sido un operador financiero de Nicolás Maduro, de Cilia Flores, Ya. y esto involucra a los hijos de Cilia Flores, a los sobrinos de Cilia Flores, es decir, es un asunto familiar. Pero además, el fiscal Michael Nadler, quien lo acusó en 2019 por lavado de dinero, nos dijo a nosotros cuando presentamos el documental ya en 2024, que Alex Saab les confesó en su momento a las autoridades de los Estados Unidos cuando trataba de negociar para ver si se salvaba de la acusación, que por Ujú. cada dólar que él obtenía en contratos en Venezuela, la mitad era para beneficio de Nicolás Maduro. Eso lo declaró Alex Saab a las autoridades americanas. Las autoridades americanas tienen muchísima información de quién es realmente Alex Saab, de todo lo que ha hecho en Venezuela para Nicolás Maduro y Cilia Flores, pero en definitiva para el Sí. sostenimiento del régimen. En todo caso, si no testaferro, por lo menos el gran socio, ¿no? 50-50. A ver, Sí, sigamos haciendo memoria, Roberto. Cuando este señor va volando, cruza el Atlántico y tiene que repostar su avión en Cabo Verde, le ponen preso, le detienen. ¿Por qué? Recordemos. eso fue en junio de 2020. En efecto, él iba a un viaje a Irán, a una negociación, digamos, iba representando a Nicolás Maduro Irán, para en Cabo Verde, como bien dices, para repostar combustible. Y él es detenido por una orden de Interpol, una alerta de Interpol. ¿Por qué? Porque tenía la acusación a la que antes me refería por lavado de dinero que se remonta a mediados de 2019 en un tribunal de Florida en los Estados Unidos. Ujú, En ese momento él tenía una acusación por lavado de dinero y tenía también, estaba incluido en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro, que por cierto sigue en esa lista. Entonces, ya. esa acusación es lo que provocó su captura en 2020, en junio de 2020 en Cabo Verde. Empieza entonces aquella campaña donde le martirizan, ¿verdad? La administración de Maduro lo convierte en una suerte de mártir. Y todo esto termina después de un largo tira y encoge con su extradición a Estados Unidos. ¿Qué le pasa una vez que llega a Estados Unidos? Sí, él después de un largo proceso judicial en Cabo Verde, recordarás que apareció hasta Baltasar Garzón, entre otros célebres Sí, abogados, señor. Sí, señor. para defenderlo y tratar de evitar la extradición. Finalmente, después de un Ujú, engorrosísimo proceso legal que siguió todas las etapas y todas las instancias judiciales en Cabo Verde, él fue extraditado en octubre de 2021 a los Estados Unidos. Allí debía enfrentar esta acusación que se remontaba a 2019 por lavado de dinero, pero bueno, vino toda esta etapa primero, César Miguel, de dilatar y dilatar el proceso y evitar el juicio ujú, con el argumento de que no, este señor era un diplomático venezolano y que como era ujú, un diplomático venezolano, con toda esta campaña que tú decías que lo martirizan, digamos, bueno, no podía ser enjuiciado en los Estados Unidos. Entonces, primero lo que ocurrió en Estados Unidos fue que el juez Robert Escola, allí en Florida, ujú, tuvo que dirimir si finalmente era o no competencia de él y de la jurisdicción norteamericana enjuiciarlo. Y ujú, finalmente el juez Robert Escola, que de hecho, esto es muy interesante, es la única sentencia, digamos, que hay en Estados Unidos de él, porque después decían, ujú, no, que quedó libre, que lo absolvieron, etcétera. ujú. Esa sentencia del juez Robert Escola, si la memoria no me falla, fue de diciembre de 2022. Y allí Ya. lo que el juez Robert Escola decía es, miren, este señor no es ningún diplomático. De hecho, en las audiencias de César Miguel quedó demostrado Ujú, que forjaron una gaceta oficial para justificar este nombramiento de él como diplomático venezolano, etcétera. El ujú. juez Robert Escola dijo que no era diplomático y que tenía que enfrentar los cargos por lavado de dinero. Los abogados siguieron dilatando el proceso hasta que llegamos a diciembre de 2023, donde en la Sí. negociación Biden-Maduro Ujú. liberan a Alex Saab a cambio de los 10 americanos presos en Venezuela. Sí, muy bien. Ese es el incidente lamentable durante la administración Biden, gracias a la gestión de este señor Juan González, que se hace llamar cartagenero, ¿verdad? No solo Sí. la liberación de Juan González, perdón, de Saab, también los sobrinos de Cilia Flores, etcétera, etcétera.
Llega a Venezuela, en Venezuela es recibido como héroe, se le nombra ministro y llega ese día 3 de enero de este año, cuando se va, ocurre la extracción de Nicolás Maduro y por lo visto solo Nicolás Maduro quería a Alex Saab. Queda, para decirlo en el lenguaje coloquial, agarrado de la brocha una vez que se va Maduro y ahora viene esto. A ver, la información que nos está llegando, nos dice, tal como lo he leído, que fue una captura de fuerzas conjuntas Estados Unidos-Venezuela. Hay fuerzas de Estados Unidos en Venezuela, fuerzas policiales, para proceder con una captura como esta. Sería una de las preguntas. Sí, ya voy a leer. Lo interesante es que fuerzas de seguridad de Estados Unidos formaron parte de la captura de quien fuese comandante en jefe hace 5 semanas y que ahora colaboren con las fuerzas de seguridad comandadas por Delcy. Muy bien, ese es un punto a discutir, pero ¿se le captura para qué? Antes, César Miguel, yo creo que en ese recorrido que hacía César es bueno recordar algo, digamos, para justificar y entender bien esa metáfora de colgados de la brocha, ¿no? Tú recordarás, César Miguel, que cuando él regresa a Venezuela, en ese diciembre de 2023, o no sé si tienes la imagen presente, al pie de la escalerilla del avión, ¿quiénes estaban? Estaba la familia de él, evidentemente, su esposa, sus hijos, y la otra persona que estaba ahí era Cilia Flores. Y digo esto para que la gente entienda, o sea, decir Alex Saab es decir Nicolás Maduro y Cilia Flores. Es decir, nadie en el régimen venezolano, más allá de que todos saben a lo interno quién es y el poder que tenía, porque obviamente estaba apadrinado y tenía esta protección de Maduro y de Cilia Flores, pero nadie, digamos, tenía que ver con él. O sea, este señor logró lo que logró, tuvo el poder que tuvo y después llega a estos cargos, por cierto, cargos que no debió tener. Él no podía ser ministro según la constitución venezolana porque él nació en Colombia. Sí, no es venezolano. Exactamente, y termina siendo ministro de Industria. Entonces, claro, llega a esta etapa, como bien decías, a partir del 3 de enero. Y aquí hay dos cosas, César Miguel. Una, la información que yo he tenido siempre es que Delcy Rodríguez no quiere saber nada de este señor Alex Saab. Nunca ha querido saber nada de él, no le tiene confianza, más bien recela de Alex Saab y lo considera, según fuentes me han dicho a mí, un vulgar ladrón. Eso es así desde hace rato. Recordemos, César Miguel, que Álvaro Pulido Vargas, el socio de Alex Saab, está preso en Venezuela desde abril de 2023 por el escándalo PDVSA Cripto, que a la postre descabezó a Tarek El Aissami. Y la información que yo tuve en ese momento es que Álvaro Pulido termina siendo detenido porque, bueno, este señor tenía un dinero que tenía que devolver, no lo quería devolver, y Delcy Rodríguez, bueno, se hartó y dijo que, bueno, se lo llevaran preso. Y a día de hoy permanece preso en el rodeo, el señor Álvaro Pulido. Ni siquiera con la vuelta de Alex a Venezuela pudieron lograr sacar a Álvaro Pulido. Entonces, digo esto para que le quede muy claro a tu audiencia, César, que evidentemente él ha quedado completamente desprotegido. Pero sumémosle algo, César. En Estados Unidos no ha cesado el interés en la figura de Alex Saab. Y cuando digo no ha cesado el interés, no solo es porque ahora puede ser, digamos, esa pieza que falta en el rompecabezas judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores, ahora detenidos en Estados Unidos. Es que yo siempre he tenido, esto es más, diría, una percepción que información cierta y comprobada, que Estados Unidos sabe algo de Alex Saab que todavía nosotros no sabemos. Ay, caramba. Que esto va mucho más allá del asunto corrupción, que esto va mucho más allá del asunto lavado de dinero y de que le escondió plata a la familia de Nicolás Maduro. Esa es una percepción que yo tengo por, bueno, muchos años detrás de esto, hablar con fuentes muy documentadas, pero bueno, es muy sensible. Y yo creo que, bueno, ahora en esta nueva situación donde Estados Unidos está en esta, yo no sé si llamarla luna de miel con Delcy Rodríguez, bueno, Estados Unidos está apretando y está apretando por cosas que quiere. Y bueno, ya vimos que están interesados en el petróleo venezolano, pero ahora a lo mejor nos estamos dando cuenta que siguen muy interesados en Alex Saab y otras figuras como puede ser el señor Raúl Gorrín. Ya vamos a hablar de Gorrín. Cuidado con la metáfora, Roberto. A ver, leo lo que nos escribe el amigo Nimbus. ¿Se puede actualizar el indexment para incluir cargos contra Saab o hacer un plan ideal para que testifique un plea deal? Ajá. Es que estoy leyendo lejos. ¿Para que testifique contra Maduro Flores?
Es una muy buena pregunta, porque dentro de esto que tú decías jocosamente al comienzo de estos giros que sigue dando esta historia, en algún momento yo me planteaba si para Alex Saab un buen giro puede ser sentarse finalmente con los americanos y decirles, miren, yo tengo la información que a ustedes les faltan, ¿a qué acuerdo podemos llegar, no? Ahora, Ya. yo creo que Alex Saab desestimó y subestimó una y otra vez a la justicia norteamericana. Recordemos César Miguel en este resumen rápido que hicimos, que él, en su momento, antes de que se hiciera pública la acusación de 2019 por lavado de dinero, él había acordado entregarse a funcionarios de la DEA en Viena, Austria. Ajá. Eso iba a ocurrir a finales de mayo, creo Ajá. recordar, de ese año 2019. Y como no ocurrió la entrega, no cumplió con su acuerdo, finalmente se hace público la acusación, el indictment en 2019 y su inclusión en la lista del Departamento del Tesoro. Sí, seguramente yo creo que él aquí o podría ver, digamos, buscando estos abogados costosísimos que siempre, o casualidad, puede contratar, Sí, señor. buscar algún arreglo de este tipo, de esta naturaleza, para ser un testigo, digamos, estrella en el caso de Nicolás Maduro. Pero como digo, esa puede ser una opción, pero yo tengo la percepción, César Miguel, y casi que la intuición de que el interés de Estados Unidos en Alex Saab va incluso más allá del propio Maduro. Ah, caramba. A ver, vamos a incluir entonces en la ecuación al señor Raúl Gorrín. ¿Quién es Raúl Gorrín? ¿Por qué tanto interés por parte de Estados Unidos en este personaje? Bueno, yo diría que Raúl Gorrín es, César Miguel, un símbolo, ¿no? De esta burguesía que surgió a la sombra del poder político en Venezuela durante esta etapa del chavismo. Eh, Raúl Gorrín tiene una acusación por la operación Money Flight en Estados Unidos, que básicamente, y resumiéndola, es una operación gigantesca también de lavado de dinero que involucra a PDVSA y a distintos actores, él como uno de los actores protagonistas. Raúl Gorrín durante muchos años también fue muy cercano al entorno de Cilia Flores, a los hijos de Cilia Flores, sobrinos de Cilia Flores. Raúl Gorrín ha participado en todos estos esquemas, o bueno, no diría todos para no ser impreciso, en muchos de estos esquemas corruptos que se han hecho a la sombra del poder político en Venezuela. Como digo, tiene esta acusación, ha tenido investigaciones abiertas también en España. Raúl Gorrín fue muy cercano, por ejemplo, recordarás a la enfermera César Miguel, al tesorero de la Nación, Claudia Díaz. Claudia Díaz, sí. Al teniente Andrade, tesorero de la Nación. O sea, estamos hablando de que este señor es un símbolo, como digo, perfecto para ejemplificar lo que ha sido, digamos, esta nueva burguesía surgida en la corrupción de este poder político. Y Estados Unidos tiene mucho interés en él por el caso de Money Flight y por esta cercanía con el entorno también de Cilia Flores, los hijos, los sobrinos de Cilia Flores, pero recordarás, César Miguel, que bueno, ya hay casos judicializados en Estados Unidos como el del propio Andrade y como el del propio Claudia Díaz. Y un nombre que aparece en esos expedientes y en esos casos repetidamente es el del señor Raúl Gorrín. Ya lo veo. Ahora, me llama mucho la atención este detalle, Roberto. Me gustaría detenernos ahí un instante. Saab y Gorrín estaban en Venezuela como en una suerte de santuario, ¿verdad? Estaban protegidos, no podían ir a ninguna otra parte del mundo, pero ahora han quedado, como decíamos, apelando a esa imagen tan elocuente, agarrados de la brocha, y han caído. Es decir, Delcy Rodríguez los ha entregado, los ha vendido. El chavismo está entregando a sus prohombres, a sus piezas claves en la tramoya de corrupción. ¿Qué representa eso? Tú que has sido de alguna manera víctima, tú estás viviendo en el exilio por investigar el caso de Alex Saab, Roberto. Sí, ¿Cómo ves eso? Bueno, yo creo, César Miguel, que sin duda esto abre aquí un cisma, una fractura muy grande, ¿no? Esto sí no lo habíamos visto. Es evidente que Delcy Rodríguez no se enteró ayer que el señor Alex Saab o Raúl Gorrín son corruptos. Sí, Entonces, evidente, sí. esto lo que revela por detrás es que entonces hay una negociación, digamos, política conducida probablemente por Estados Unidos y que ella está dispuesta, digamos, a ceder en muchas de esas exigencias, pero también es como un juego estratégico, ¿no? César Miguel, yo me imagino que ella dice, bueno, esta ficha
Alex Saab, esta ficha no es mía, no tengo mucho que perder, Ujú. y está dispuesta a sacrificarla en ese juego que ella también está tratando de hacer de supervivencia del régimen, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. es qué cosas se pueden sacrificar al menor costo posible. Ahora, Ujú. si finalmente se confirma que Alex Saab está detenido y que lo van a enviar a Estados Unidos, César Miguel, ¿cómo pueden argumentar después entonces esta campaña de que que liberen a Maduro y que devuelvan a Maduro y a Cilia Flores si tú estás autorizando la detención y la posible extradición a los Estados Unidos de quien es su mano financiera, su derecho, el hombre que les maneja las cuentas? O sea es un contrasentido muy grande y creo que si eso se confirma, Ujú. bueno, quitarse la sombra de la traición es imposible. Ahora, yo me imagino que la estrategia de él sí es más mediano plazo, ¿no? Decir, bueno, yo cedo hasta donde puedo ceder con Estados Unidos con tal de preservar el poder. Me imagino que ese es su juego en este momento. En ese mismo espíritu, ¿quiénes más podrían caer? Porque hablamos solo de dos nombres muy importantes, pero cuando uno habla de ese océano de corrupción que ha sido el chavismo-madurismo a lo largo de estos 27 años, hay mucha más gente involucrada. ¿Tiene Yo, otro tipo de gente? Para no obligarte a mencionar nombres, sí, pero ¿de qué tipo de gente estamos hablando en este momento? yo, ¿Quiénes yo, deberían procurando, no sé, uh-huh. resguardarse, aunque ya por lo visto no les queda refugio? Yo creo, César, a ver, que para responder eso hay que entender un poco la naturaleza del régimen venezolano. Es decir, el régimen Ajá, venezolano, obviamente internacionalmente, lo que suena es el autoritarismo, la violación de derechos humanos, y es obvio, es así, todos lo claro. hemos padecido, ¿no? Pero este régimen tiene otra característica, y esa otra característica es que es un régimen cleptocrático. O sea, cada Ajá. una de estas cabezas políticas, cada una de estas cabezas tiene orbitando a su alrededor este elenco de personajes, llamémosle operadores financieros, empresarios, testaferros, todo eso va detrás de cada una de estas cabezas, y están peleando al final por lo mismo, César Miguel, están peleando por el control financiero de Venezuela. Es decir, quien controla el poder político y controla, por ejemplo, PDVSA en Venezuela, y para prueba Delcy Rodríguez, Ujú. probablemente controla mucho de lo que hace falta para mantener el poder en Venezuela. Entonces, yo creo que todos los grupos distintos a los de Delcy Rodríguez, que por cierto los tiene, y Jorge Rodríguez, que los tiene, yo creo que deben de estar en una situación muy de angustiante, de preocupación, de, bueno, aquí llegamos a una fase de que, bueno, todos somos sospechosos y no Ujú. sabemos dónde está el traidor, ¿no? Sí. Y debe haber mucha gente preocupada, César, porque sí, o sea, los esquemas de corrupción en Venezuela han sido colosales. Aquí hemos hablado muchas veces, César, de, por ejemplo, de Ramón Carretero Napolitano, el otro empresario Ajá. panameño recientemente Sí, señor. sancionado por el Departamento del Tesoro, que ha sido una suerte, para que la audiencia lo entienda brevemente, una suerte de otro Alex Saab de Nicolás Ujú. Maduro y Cilia Flores. Bueno, ese señor debe estar en una situación como mínimo incómoda si todavía está en Sí. Venezuela. Yo no lo sé, él es panameño, pero entiendo que sigue en Venezuela. Pero gente de ese perfil debe estar evidentemente muy preocupada, porque en Estados Unidos hay muchas causas judiciales, algunas no son públicas todavía, Ujú. de estos esquemas de corrupción. Entonces, si llega el pedido de Estados Unidos, de repente, pues bueno, habrá que ver cómo reacciona Delcy Rodríguez. Si esto fuera una obra musical, quedaría para cerrar esta conversación, Roberto, a manera de coda, la frase de ayer de Diosdado Cabello. No podemos, si nos ven separados, uno por aquí y otro por allá, nos van a comer uno a uno y no va a quedar nadie, ninguno de nosotros. ¿Quedará alguno? Yo creo, César Miguel, que esa es digamos, esa es una frase que es una radiografía perfecta de lo que ha sido el régimen chavista y todos estos años y lo que está viviendo ahora. Es decir, Ujú. Diosdado Cabello probablemente no está de acuerdo ni está en sincronía con el plan de Delcy Rodríguez, pero él entiende que si no rema ahorita en la misma dirección, no queda ninguno. Claro, Y así, y lo expresó crudamente, ¿no? sí. Yo creo que el plan de los Estados Unidos a lo mejor es que no quede ninguno, y el plan de los Rodríguez es tratar de que queden los más fuertes. Habrá que ver qué pasa en los próximos días y semanas en Venezuela. Roberto, muchísimas gracias por estos minutos. Muy, muy interesante y amena la conversación contigo, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti, César Miguel. Un gusto como siempre y mucho éxito y suerte en este nuevo formato. Siempre a la orden. Gracias. Muchas gracias. Roberto Denis, un magnífico periodista venezolano de primera línea, periodista de investigación, de los fundadores de Armando.info y, como decía en la conversación,
Él y todos los de Armando Info están en el exilio, entre otros casos, por el caso de Alex Saab.